En esta nueva manera de escuchar radio, los podcasts ya son una realidad. Tenemos al tico con mayor buena onda. Andy nos presenta los mejores podcristianos para tener en nuestra lista de preferidos y escucharlos cuando podamos, porque así funciona lo on demand. Seguimos adelante, amigos. Cuando son, pasaditas 12 minutos de la hora 15 aquí en Montevideo, Uruguay, pero son las 11 de la mañana en Los Ángeles. Vamos a hacer conexión vía Zoom con Andy Marín, Andy Despertares, pero lo más importante es que lo vamos a despertar, pero lo más importante es que él tiene un proyecto, tiene una cuenta con Pods Cristianos en español, que les animo a que la sigan, porque prácticamente todos los días salen muchos Pods Cristianos, muchos episodios, pero también Pods nuevos, y bueno, es por eso que decidimos presentar cada vez que se pueda y cada vez que estemos junto con él, tres pods cristianos, para que ustedes puedan disfrutar mientras están yendo quizás a dejar a los niños en la escuela, mientras estás en el auto, y les digo los tres y después los vamos disminuyendo. Pero primero voy a saludarlo. Andy, ¿cómo andás? Él es el tico con más buena onda. ¿Todo bien, Andy? Muy bien, un placer estar aquí nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Teníamos rato de no hablar porque estaban de vacaciones, ¿verdad? Claro, es verdad, desde el año pasado, pero este segmento o esta columna es una de las que más me gusta junto con la de historia, porque he estado, me estoy, acá se dice como que me estoy matando a podcast y necesitaba nuevos, y es una adicción. Sí, y aparte que me voy tildando para seguir, para que me avisarme. Estuve en estos 2 meses, me escuché prácticamente todos los TED en español, las charlas TED en español, esas charlas de 15 a 20 minutos. Buenas. Me las escuché toditas. Muy buenos. Después estoy con teorías de la conspiración, que también está bueno. Sí. Y y me empecé a enganchar con otras, psicología bíblica, y ahora tengo estos tres que les voy a decir. El primer podcast que vamos a estar hablando es acerca de Notas Sueltas con Abner Trejo. El segundo es El Lado Oscuro con Santi Galeota, y el tercero es Valientemente Podcast. Pero también además de todo esto, nuestro compañero y nuestro amigo Andy también tiene su propio podcast, que me gustaría también que te lo promociones, Andy, ¿por qué no me lo vendes? Ok, gracias. Pues mi podcast, tengo varios proyectos, pero el más personal, el que tiene ya casi 7 años de existir, se llama Conciencia Podcast. Es yo lo llamo la oveja negra de los podcasts cristianos en español. Somos tal vez los primeros en tocar temas de deconstrucción, de progresismo, tratar de retar un poquito a la iglesia como institución para tratar de ojalá motivarla a ser mejor. Entonces ese ya va para 7 años, es conversacional y sacamos un episodio al mes, entonces apenas llevamos como 80 episodios, pero sí, es interesante. Excelente. Así que se los recomendamos. Conciencia. Gracias por Podcast, la oportunidad. Conciencia Podcast. Conciencia. Para que ustedes puedan disfrutar. Y además, también síganlo porque a veces tiene unos memes y algunas cuestiones que también están muy, pero muy buenas. Te cuento, muchos de esas imágenes han dado que hablar y nosotros hemos sido o aportado nuestro granito de la viralización. Porque la hemos pasado por todos lados, porque yo digo, no, esto está muy... tengo 2 o 3 amigos que le digo, tienen que ver esta imagen y se los mando, así que imagínense. Es que es interesante cómo imágenes pequeñas, digamos, este formato de los memes que yo antes pensaba
que yo lo veía y decía como qué tontera, ¿verdad? Es una comedia, es burlarse de algo, pero conforme pasa el tiempo uno va viendo tanto poder en imágenes pequeñas, y ese tanto poder a veces son las cosas que muchísimas veces la iglesia no ha querido tocar. Claro, y como una imagen suele ser un disparador para poder traer un tema quizás que si lo querés empezar hablando no lo sabés hacer, y metés una imagen o un meme y es el disparador necesario para hablar ciertos temas incómodos. Sí, exacto. Pero sí, pues no, y muchas gracias por la oportunidad. Es vacilón porque la cuenta en Instagram de Conciencia, yo digo que se convirtió en una página de memes que tiene un podcast, cuando se suponía que era una página de podcast, que a veces poníamos memes, pero dimos vuelta por... Claro, es que es un buen recurso. Bueno, Andy, ¿qué te parece? Nosotros todos los lunes que se pueda vamos a estar presentando 3 podcasts, porque es algo que también te ha llamado la atención, la cantidad de podcasts que también salen día a día, ¿no? Los podcasts cristianos también han sido no se ha quedado atrás, ¿no? A veces nosotros nos quejamos que la iglesia viene detrás de todos los movimientos que van surgiendo, y sin embargo, en materia de podcast, diría que es una gran cantidad de material que se hace día a día, ¿no? Correcto, y algo que me gusta muchísimo del podcast es que el podcast lo están creando personas que antes no tenían una plataforma grande. Digamos, es muy común entre los cristianos que sigamos relevantes, que nos gusten ciertas personas populares y todo eso, y la institución nos ha dado a entender que solamente ciertas personas con cierto valor tienen la palabra o tienen valor en sus palabras, y el podcasting nos ha enseñado que relativamente todos tenemos valor en nuestras palabras, pero hay personas también que merecen atención porque su contenido es de muchísimo valor. Por eso tal vez podríamos empezar con notas sueltas de un solo, porque Abner Trejo hace algo que a mí me gusta muchísimo en su podcast, y es que Abner Trejo se dedica solamente a traer invitados a su podcast que son personas que nadie conoce, pero cada persona que trae a su podcast tiene un contenido, tiene un mensaje, tiene unas experiencias que son increíbles, al punto que usted dice, ¿por qué estas personas no son famosas? Yo pienso que todos deberíamos estar escuchando a estas personas, y Abner en su podcast Notas Sueltas hace ese trabajo muy muy bien, traer desconocidos que tienen cosas importantísimas que decir muchísimas veces, cosas que yo digo, esto es más importante que lo que los relevantes tienen meses de estar diciendo, porque los relevantes tienen cierto control bajo sus organizaciones o sus iglesias, que hay cierta censura, entonces no pueden decir ciertas cosas, pero muchos de los invitados de Abner no tienen pelos en la lengua, dicen las cosas como son, tienen experiencias increíbles que traen muchísimo valor pues a nuestras vidas. ¿Tenés algún ejemplo de lo que pasa en Notas Sueltas? Pues me gusta mucho Notas Sueltas. Algo que tiene Abner es que Abner tiene una capacidad de conectar con las personas de un modo increíble. Digamos, la primera vez que usted logra hablar con Abner, usted dice, es como que yo conociera a Abner toda la vida, porque es de esas personas con las que usted se sienta y usted le abre su corazón y le abre su vida y usted puede expresarse. Entonces, digamos, tenemos episodios de Notas Sueltas que hablan acerca de, por ejemplo, teología feminista, de relaciones sexuales. Le da voz a teología indígena. Abner Trejo es colombiano, le gusta mucho lo que son los trabajos sociales, entonces también habla mucho de política, de necesidades de las personas. Entonces es increíble ver, digamos, las personas que él trae a hablar de temas que uno dice, como es increíble pensar que esto era importante. Por ejemplo, digamos, teología indígena de las personas indígenas de nuestros países, que tienen tantísimo valor, tantas cosas que decirnos, pero usualmente es
culturalmente nosotros rechazamos sus opiniones, sus experiencias, tratamos de tirarlos a un lado. No, y aparte estás diciendo algo, teología indígena, o sea, estás hablando, son como que dos conceptos que pueden tener un cortocircuito cuando quizás a la verdad no lo debería de ser. Sí, correcto, pues teología feminista es del mismo modo, existe, claro, digamos, teología de la sexualidad también, porque digamos, si nos vamos a lo más básico de la teología es cómo nosotros como humanos entendemos a Dios. Entonces a ese factor nosotros podemos meterle muchísimas cosas. Entonces podríamos meterle cómo nosotros entendemos a Dios en base de la música, en base de la cultura, en base de la religión, en base de relaciones, en base de la sexualidad, en base del feminismo. Entonces la teología básicamente aplica con lo que usted quiera ponerla, y hay personas que se dedican a especializarse en ciertos temas específicos. Y aquí es donde Notas Sueltas hace un muy buen trabajo en buscar a esas personas que tienen diferentes opiniones o que se especializan en diferentes teologías, y él las trae y hace un episodio con ellos, y son cosas geniales. Excelente, esa era la es el primer podcast, Notas Sueltas, con Abner Trejo. Me gustó mucho vamos a pasar al segundo, El lado oscuro, con Santi Galeota. Es un podcast que se hace semanalmente, donde para levantar la voz acorde a las realidades contemporáneas, la cultura popular y lo que no se habla ni se pregunta. Eso ya me gusta mucho, mirar los lugares silenciados de nuestra sociedad. Acá la psicología, la política y la espiritualidad se mezclan para darle voz al corazón. Algo que me encanta a mí de Santi es que Santi es muy tierno. Es como una persona muy bella. Entonces, aún así, en su voz usted puede escuchar como que habla con mucho amor, con mucho sentimiento. Y su podcast, aunque ha pasado un proceso, porque empezó siendo un podcast cristiano y ahora es un podcast que habla más como de la filosofía de entender a Dios, habla mucho de deconstrucción, toca muchos temas que son súper interesantes, como conspiraciones, drogas, hace, digamos, un episodio de teología, digamos, de lo que es la marihuana, cosas así que son muy fuera de lo común. Y uno podría decir, hay veces que sus comentarios son muy críticos, son tal vez un poco directos o fuertes, pero del modo como él las expresa es muy bonito, porque uno siente que las expresa porque él realmente quiere un cambio, porque le duele, porque o sea, es una pasión donde él quiere ayudar a liberar este tipo de cosas. Entonces es muy interesante los temas que toca. Algo que me encanta de Santi también es el modo como él edita su podcast. Él no solo se sienta y habla, sino que a él le gusta estar trayendo clips de muchísimas personas. Entonces un solo tema a veces tiene un clips de 6, 7 personas, y él va narrando adentro de estos clips y creando una historia. Entonces Santi le gusta mucho ser artístico en el modo que él expresa su contenido. Digamos, uno de los ejemplos, y tal vez el primero que ustedes podrían ir a escuchar, es el de Cannabis. Esa edición le quedó genial. Tal vez hay otro que se llama uno de deconstrucción que se llama, aquí lo tengo, Crítica Deconstructiva. Y tal vez también hace poco sacó unos que hablan acerca de conspiraciones y el pánico satánico y cosas así, donde hace un excelente trabajo en exponer este tipo de cosas. Bueno, o sea, completito, ¿eh? Aquellos que le gusten. Sí. Igual, me gustó el último que dice caos, mate y tostadas. Ya con el título sí, me atrapó. Santi es argentino y algo que Santi tiene es que él tiene una pasión por comunicar, digamos radio, por hacer esto de la comunicación un arte. Entonces él se esmera mucho en que su producto sea muy bien recibido, sea muy bien hecho.
Entonces es una belleza de podcast. Claro, Y no Santi está como haciendo, persona no está es una haciendo belleza de podcast porque de última es la moda. El tipo se la tomó en serio. O sea, chao. persona. Sí, correcto. Y se nota. Correcto, es... Bueno, Andy, Sí. contame entonces, este es entonces El Lado Oscuro con Santi Galeota. Lo buscan así, El Lado Oscuro, y le va a saltar. Muy buena gráfica también, porque bueno, Sí, el siempre, arte está muy bueno. siempre habíamos hablado de que a veces uno... a veces uno no tiene que juzgar el libro por la tapa solamente, pero en Pero es ocasionadas... tan difícil. Claro, en muchas ocasiones pasa que la tapa te atrapa muchísimo y es una parte fundamental a la hora de bueno, de presentar tu obra, Sí, ¿no? correcto. No digo que sea excluyente, porque bueno, a veces, pero sí creo que deberías de tener una... Yo creo que puede ser un 50% de tu proyecto que vos le pongas además del contenido, tener una buena gráfica, porque eso a veces la gente mira o deja de scrollear porque tiene una buena tapa. Después obviamente tiene Pues, que venir acompañado del contenido, ¿no? ¿Sabe qué es otra cosa que podríamos recomendar ahorita? Es que si alguien quiere hacerse un podcast y quiere un buen arte, Podcast Cristianos en Español yo conozco muchas personas que se dedican a eso, son diseñadores gráficos que hacen muy buen precio, pero sí es importante que la primera imagen sea realmente llamativa. Entonces es bueno invertir dinero en eso. Es algo que yo siempre le recomiendo a los podcasters. La portada, páguele a un profesional. Sí, para claro, que realmente ayude a tener impacto. Que entiendan tu idea y que la pueda llevar adelante y la pueda llevar a cabo, porque vale la pena, vale la pena. Nos vamos a ir al último, Andy. Se llama Valientemente Podcast. Contame un poquito más acerca de estos chicos. Valientemente es un podcast de dos chicas que son Cintia y Maggie, mexicanas, son mejores amigas. Bien. Cintia es pastora, pero me gusta mucho porque tiene una teología muy abierta y Maggie es psicóloga. Entonces este podcast tiene casi como que una combinación perfecta de temas serios y con opiniones muy bien educadas y con el lado más profesional, que es el lado psicológico. De hecho, Cintia también está estudiando psicología, aunque tengo entendido que no ha terminado, pero Maggie ya terminó sus estudios. Entonces, es muy interesante cómo ellos tocan muchísimos temas importantes, pero de modo muy bonito, de modo muy amenos. Digamos, ellos hablan mucho de vulnerabilidad, de gratitud. Bueno, yo estoy viendo acá el último podcast de ellas, que fue en enero de este año, pero habla de narcisismo y redes sociales. Ya me lo estoy... Ay, ese episodio está muy bueno. Ya me lo estoy agendando acá, me puse, pero por ejemplo, Soltería de los 30, parte 1 y parte 2, perfeccionismo, límites, que es muy, muy importante eso, la verdad. Adictos a la aprobación. Buah, convengamos que ya este también lo tengo para agendarme, porque la verdad que tiene, ya el título también es muy bueno. Sí, me gusta mucho de ellos que tocan temas que son muy, muy personales, que digamos, el enfoque de ellas es más que es tira más hacia ese lado donde es como un desarrollo personal, es ayudar con la autoestima de las personas. Se llama Valientemente porque se ocupa este balance de vulnerabilidad y valentía para poder usted realmente llegar a ser quien es usted, a poder vivir la vida que usted merece vivir. Entonces, ese tipo de cosas bajo el lente psicológico, bajo el lente teológico,
es la verdad, es un excelente podcast. Y Cintia y Maggie, digamos, la química que ellas tienen, porque han sido amigas de toda la vida, es algo especial. Entonces el formato conversacional, la química que podemos escuchar entre ellas, hace que realmente sea uno de los mejores podcasts ahí, ayuda mucho a la hora de vos elegís el formato, ¿no? Podés ser simplemente un monólogo o estás hablando, tirando datos, dando opiniones, pero cuando es conversacional, cuando vos decís, bueno, vamos a hacer algo y vamos a opinar de tal cosa, es necesario que la conversación que se haga en ese momento con la otra persona no caiga en una monotonía, porque si no aburre. Sí, correcto. Y digamos, también se corre el riesgo de que haya mucho bromas internas y cosas así. Pero ellas la verdad es que hacen un buen trabajo. Cintia tiene experiencia pues como pastora, como prédica de comunicar y cosas así. Entonces hacen un excelente trabajo, la verdad. Y sí, entonces digamos, los tres que propuse son un poco diferentes, cada uno de ellos. Notas sueltas de Abner Trejos es de una página que es muy, muy famosa que se llama Cancionero Cristiano, pero él sacó su podcast para hablar de teología que no tiene nada que ver con canciones cristianas, pero unió todo bajo la misma, el mismo nombre de Cancionero. Uh-huh. Y Santi, sus temas filosóficos, Santi ama la filosofía, y Santi tiene otro podcast con un amigo que se llama Alex Juárez, y se llama Malditas Preguntas Humanas, que es 100% filosofía. Hablan de los filósofos más importantes, tratan de conectarlo un poco con teología y tratan de modernizar muchos de estos temas. Entonces, son podcasts muy diferentes estos tres todos, pero con mucho valor cada uno, la verdad. Excelente, Andy, la verdad agradecido por estas propuestas. Les recordamos Notas Sueltas, El Lado Oscuro y Valientemente Podcast. Los buscan en Spotify o en el sistema digital de podcast de preferencia que les guste, porque puede estar en Google Podcast, Apple Podcast. Aquí en Uruguay es más normal que digamos que vayas a Spotify porque es lo más usado, pero sabemos que hay, uh-huh, que podés estar en varios, que lo tienen varios, incluso aquellos que están en iOS, es mucho más fácil tenerlos en Apple Podcast que en Spotify, pero bueno, correcto. Es una cuestión práctica, ¿no? Andy, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ofrecernos estos podcasts, y bueno, también a todos ustedes que lo puedan seguir en sus cuentas, @podscristianos, para saber todo lo que haya, y también en @conciencia podcast, ¿no? En Instagram también, ¿no? Es Conciencia Media. Porque Conciencia también es como Cancionero Cristiano, que es un nombre que cubre muchas cosas. Entonces no solo tenemos podcast, pero tenemos blog y tenemos música bajo conciencia y cosas así. Entonces Conciencia Media, ahí está en Facebook, Instagram, Twitter, y la página de internet es concienciamedia.com. Excelente. Bueno, Andy, te mando un abrazo grande y nos estaremos en contacto para la próxima edición del podcast. No se olviden, si se vinieron a lo último y se perdieron esta columna, en un ratito va a estar subida ya en nuestro canal de YouTube y también en nuestro podcast en Spotify como Falta Uno Podcast, para que ustedes también lo tengan y vean que ahora tienen 3 podcasts más, para poner ahí un clic y seguir. Y bueno, vamos a tratar de hacer esto lunes tras lunes. Un abrazo grande, Andy, nos reencontramos entonces dentro de 7 días. Muchísimas gracias, hasta luego. Excelente, estaba con nosotros el Tico con más buena onda. Estamos hablando de Andy, que nos trajo 3 podcasts muy, pero muy buenos. Nosotros vamos a ir a la pausa y ya venimos con el último trayecto de Falta Uno.